escuchando o se estaba viendo entrecortado. ¿Se puede ver ahora de manera fluida? Entonces, como les había comentado, el día de hoy vamos a ver los dos últimos puntos de este módulo uno. Vamos a hablar primero acerca de las magnitudes de protección radiológica, que es, en pocas palabras, el idioma en el que usamos para poder hablar acerca de la dosis, que es lo que a nosotros nos importa. Bien, las magnitudes. Y por último vamos a revisar la parte de detectores de radiación. Bien. Entonces, quizás, no sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de ver cómo es la lectura de un monitor de radiación. En la figura de referencia tenemos a una persona que tiene su debida protección para su piel, tiene en su mano un monitor de radiación que está indicando un valor, 0,09 microsievert por hora, ¿no? Esa es la forma en cómo se lee esta unidad. Entonces, la idea de esta charla es darles a ustedes una idea de qué es lo que significa este valor, 0,09 microsievert por hora. ¿Qué debo entender yo cuando leo este valor? Bien, vamos a tratar de solucionar ese problema. Como vamos a hablar acerca de magnitudes y toda magnitud está asociada a una unidad, lo primero que debemos hacer es entender qué es una magnitud y qué es una unidad. Bien, una magnitud se define como una cantidad física, algún parámetro, algún valor que nosotros podamos medir, ¿de acuerdo? Esa es una magnitud. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud física que nosotros podemos cuantificar, ¿no? Usando un termómetro o usando cualquier dispositivo diseñado para medir una temperatura. Eso es la magnitud, la temperatura. Ahora, la unidad asociada a esta magnitud, o mejor dicho, la unidad asociada a la temperatura, pueden ser varias, ¿de acuerdo? Para una misma magnitud pueden haber varias unidades. Ahora, las unidades son, por ejemplo, para la temperatura, los grados Celsius, que utilizamos en el día a día nosotros en esta parte del mundo, y la mayoría del mundo usamos grados Celsius, o grados centígrados también. En otros lados, más que todo en el ámbito científico, usamos los grados Kelvin, ¿de acuerdo? Que tienen una equivalencia con los grados Celsius. Y en el mundo anglosajón, ellos utilizan los grados Fahrenheit. Entonces, Fahrenheit, Kelvin y Celsius son tres unidades utilizadas para poder medir la misma magnitud, temperatura. ¿Bien? Otra magnitud es la masa. La masa es un parámetro físico que nosotros podemos cuantificar. ¿Y en qué unidades podemos medir la masa? El kilogramo, tonelada o la onza. Todas estas son unidades que utilizamos de distinta forma, pero básicamente lo que hacemos es medir la masa de un objeto. ¿Bien? En el mundo anglosajón se usa más que todo la onza y en el resto del mundo utilizamos el kilogramo como una unidad. Otra magnitud podría ser la velocidad, ¿no? Es una magnitud, una cantidad física que nosotros podemos cuantificar, ¿no? La velocidad, por ejemplo, de un auto, la velocidad de un avión, la velocidad de un planeta, la velocidad de la galaxia, ¿no? Son velocidades que podemos nosotros cuantificar y utilizamos unidades para ello, ¿no? Como el kilómetro por hora, que usamos en esta parte del mundo para medir la velocidad, por ejemplo, de un vehículo, o las millas por hora, que también usan en el mundo anglosajón. Otra magnitud, la longitud, por mencionar algunas, ¿no? Tenemos que como unidades tenemos el metro, podemos usar el pie, el kilómetro. Entonces, todas estos ejemplos los puse aquí para que quede claro cuál es la diferencia entre una magnitud y una unidad. ¿Bien? Porque voy a usar esos términos bastante durante esta charla. Entonces, cuando hablamos acerca de magnitudes y unidades, de manera internacional, la entidad encargada de poder definirlas, de poder mantener las unidades, de hacer modificaciones si es que se amerita, es la BIPM, que es básicamente, es como las Naciones Unidas, pero dedicada exclusivamente al tema de magnitudes y unidades. ¿De acuerdo? Una especie de organismo que busca uniformizar el uso de las unidades alrededor del mundo para facilitar la comunicación. Bien. Los países que ustedes ven
en color verde son países que son miembros del BIPM. Nótese que Perú no es miembro, o al menos cuando yo obtuve esta información, Perú no era miembro del BIPM, ¿no? Pero era un adherente, ¿no? Era un país adherente al BIPM. Hay otros países, sin embargo, que ni son miembros ni son adherentes, simplemente se manejan de su propia manera, ¿no? Entonces, la idea es uniformizar el uso de unidades alrededor del mundo. Y con el tema de radiaciones también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos dos herramientas que son de uso a nivel global para poder uniformizar dicho uso de unidades. Tenemos, por un lado, el Sistema Internacional de Medidas, que es un conjunto de unidades que se las considera como básicas para poder cuantificar las magnitudes. ¿Bien? Sabemos que por cada magnitud hay muchas unidades, pero si queremos uniformizar el lenguaje, necesitamos definir a una única unidad que sea como el referente. Entonces, ese conglomerado de unidades referentes están incluidas aquí, en el Sistema Internacional de Medidas, de Unidades, perdón. Bien. Y para el tema de calibración, el tema de metrología, ¿no? Entendamos que metrología es la ciencia de la medición, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el BIP, ¿no? Como les había mencionado. Cuando recopilamos o cuando buscamos en el Sistema Internacional de Medidas, entonces allí, para cada magnitud, longitud, masa, tiempo, ¿no? Corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Para todas las magnitudes, que son muchas, hay una única unidad considerada como unidad base o unidad del sistema internacional. Para la longitud, el metro. Para la masa, el kilogramo. Para el tiempo, el segundo y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, esto de aquí se hace para poder facilitar las conversiones, para facilitar el entendimiento de los documentos, ya que puede haber muchos problemas cuando en un lado del mundo miden la longitud en kilómetros y en otra parte del mundo miden la unidad en metros y en otra parte del mundo miden la unidad en pulgadas. Entonces pueden haber errores en la interpretación y de hecho ya los ha habido, ¿no? Hay anécdotas de errores que han significado millones en pérdidas por el simple hecho de una no conformidad entre las unidades, confundir pulgadas con metros, por ejemplo, o errores de ese tipo, ¿no? Ahora, estas son las unidades llamadas básicas, es decir, que son unidades, o son magnitudes, perdón, son magnitudes que a través de ellas, usando a estas como base, se pueden formar magnitudes más complejas o también llamadas magnitudes derivadas, ¿no? Aquí hay una lista, para quien le interese, puede revisar algunas magnitudes derivadas. Todas estas se llaman derivadas porque nacen de la combinación de una o más de las magnitudes básicas. Bien, pero esto es solamente cultura general para ver el tema de magnitudes y unidades. Bueno, esto lo vamos a dejar. Hay algunas unidades, perdón, que no pertenecen al sistema internacional, como por ejemplo para el tiempo, los minutos, las horas o los días. Son unidades, pero no son del sistema internacional. Para el volumen, que sabemos que la unidad es el metro cúbico, hay otras unidades como el litro, que no son del sistema internacional, pero también son de uso común. Hablemos ahora de radiaciones entonces. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa con todo esto de magnitudes y unidades cuando estamos trabajando con fuentes de radiación ionizante? Lo que nosotros necesitamos es saber cuánta radiación estamos absorbiendo o cuánta radiación se ha depositado en nuestro cuerpo. Dicho de una forma más específica, cuánta dosis hemos absorbido. Ese es el objetivo final. ¿Bien? ¿De qué manera una persona puede estar expuesta a las radiaciones? Bien, puede estar expuesta por, primero, radiación externa, es decir, una fuente radiactiva que emite fotones que pueden ser gamas o rayos X, ya lo vimos eso ayer un poco, que se emiten de una fuente radiactiva, pueden atravesarnos, pero una parte de esas radiaciones se va a depositar en nuestro cuerpo. O sea, vamos a acumular dosis. ¿Bien?
Además, también, no solamente estamos expuestos a la radiación externa, también podríamos adquirir radiación a través de la piel o las heridas. Si en caso nuestro cuerpo, nuestra piel, entra en contacto con una fuente radiactiva que esté libre. Ya vamos a hablar de eso un poquito acerca de qué es una fuente abierta, ¿no? También podríamos inhalar o podríamos respirar, ¿no? Respirar o ingerir alguna fuente radiactiva, si es que ésta está contaminada, ¿bien? Entonces, hay distintas maneras en las cuales podemos nosotros recibir radiación o recibir dosis de una radiación, de una fuente de radiación ionizante, ¿bien? Entonces, resumiendo, tenemos una fuente externa que nos va a irradiar en todo el cuerpo, con fotones principalmente, aunque también pueden ser partículas, principalmente betas o neutrones. Contaminación interna, que es cuando la fuente radiactiva ingresa a nuestro cuerpo. O contaminación externa, en la cual la fuente radiactiva se incorpora o nos contamina partes de nuestro cuerpo, principalmente las extremidades, ¿no? Que es lo que más se puede contaminar. Bien, entonces, estas fuentes radiactivas, estos modos de exposición van a significar que la persona va a acumular dosis y esa dosis va a significar un riesgo a nuestra salud. Entonces, necesitamos medir cuánta dosis recibimos para poder saber a qué riesgo estamos expuestos. Ahora, medir la dosis en una persona es muy difícil, ¿de acuerdo? Para empezar, es imposible conseguir el valor real, ¿de acuerdo? El valor real de la dosis que recibe una persona es algo que solamente se puede escribir en un papel. O sea, podemos teorizar cómo es la dosis real que recibe una persona, pero jamás la vamos a obtener. Lo que vamos a hacer nosotros en dosimetría, que es la ciencia que se dedica a medir la dosis, es la ciencia de la medición de la dosis, lo que hacemos en dosimetría es estimar la radiación real o la dosis real que recibe una persona. ¿Sí? La estimamos usando toda la ciencia que les voy a explicar ahora de una forma muy resumida, porque esto es muy grande. La dosimetría es un campo de aplicación que tiene muchas ramas, tiene muchos puntos que revisar. Veamos. De manera internacional, el Organismo de Energía Atómica o el Organismo Internacional de Energía Atómica, el famoso o la famosa OIEA, ¿no? Ya se preocupó por esto en base a que encontramos encontraron ellos que las fuentes radiactivas son dañinas para la salud. ¿Bien? Esto se encontró primero en temas de aplicaciones médicas. ¿Bien? Cuando se utilizaban los rayos X para poder obtener imágenes sobre las personas, al inicio, cuando se empezó a usar esta tecnología, que fue una revolución en la industria médica, se empezó a notar que efectivamente la radiación tenía un efecto secundario, que es básicamente dañar a la salud. Empezaron a aparecer problemas, cáncer de piel y demás. Y es que en medicina era donde más exposición a los rayos X había para las personas. Entonces, básicamente los radiólogos, ¿no? Fueron los que se juntaron y decidieron crear un comité especializado para poder medir o definir primero las magnitudes y las unidades para poder medir la dosis. Y así es como nace eh, la ICRU. ¿Bien? La ICRU nace porque necesitan poder definir, evolucionar, mantener y demás unidades, ¿no? Y magnitudes para medir la radiación. Casi al mismo tiempo que nace la ICRU, ojo, es un comité especializado de la OIEA, del Organismo Internacional de Energía Atómica. Casi al mismo tiempo, un par de años después, nace también la ICRP, que tiene un objetivo muy parecido, pero no es el mismo. La ICRP nace con el objetivo de proteger a las personas que trabajan con fuentes radiactivas y al público. ¿Bien? Entonces, proteger a las personas de los efectos dañinos de la radiación y definir las unidades con la cual vamos a medir la radiación para poder proteger a las personas van muy de la mano. Entonces, estas dos instituciones trabajan muy estrechamente en sus actualizaciones. ¿Bien?
Tanto es así que aquí les voy a listar algunos documentos de referencia que estos son los documentos que yo usé para redactar el curso de nivel intermedio de magnitudes dosimétricas. ¿Bien? Las listo para que ustedes puedan ver un poquito acerca de cómo son los documentos que emite tanto la ICRU, que es la de unidades, este reporte 85 que habla acerca de magnitudes fundamentales y unidades para radiaciones ionizantes, esta que también es de la ICRU, reporte 51 del 93, y este es ICRU, reporte 57 también acerca de los coeficientes. Son guías, documentos que ellos emiten para poder estandarizar la forma en la cual se van a medir, ¿no?, las dosis. Y la ICRP tiene documentos también orientados a proteger a las personas. Por eso sus documentos tienen títulos como ICRP 103, las recomendaciones del 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ¿no? Acá, por ejemplo, en otro documento hablan de protección radiológica, ¿no?, para radiación externa y demás. Entonces, estos son documentos de referencia que las personas que están especializadas o están entrando de lleno en el mundo de la dosimetría tienen que conocer. Lo que les muestro aquí, en este cuadro, es un mapa muy simple de las magnitudes más importantes, porque no son todas, las magnitudes más importantes en toda la ciencia de la dosimetría, ¿sí? Partiendo desde lo más básico, solamente para explicarlos de forma muy simple, porque esto es súper complejo. El primer recuadro, porque si se dan cuenta aquí hay una secuencia, ¿no? Hay unas flechas que indican una secuencia, entonces partiendo por lo primero, ¿no? El primer recuadro habla acerca de las magnitudes que están referidas a una fuente radiactiva, ¿de acuerdo? La fuente radiactiva, que es un conjunto de átomos estables e inestables, ¿no?, que van a ir transformándose, van a emitir radiación en forma de radiación gamma, rayos X, alfas, betas, positrones y demás, ¿no?, y neutrones también. Esos materiales, esas fuentes radiactivas, como el yodo 131, tecnesio 99 metestable, cesio 137, cobalto 60, uranio 235 y demás, todas esas fuentes radiactivas tienen propiedades o tienen magnitudes que se les puede medir, como la actividad que ayer les estaba hablando, la constante de decaimiento, que es un parámetro que habla acerca de la rapidez con la cual decae una fuente radiactiva, periodo de semidesintegración y demás. Todas estas magnitudes, y son varias las que están acá, no son tres, son muchas más, están referidas a una fuente radiactiva. ¿Bien? Y hablando de fuente, he recordado un dato que quizás a alguno les interese. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado cuántos isótopos radiactivos habrá. Porque siempre hablamos de 5, 6 o 7 más, pero ¿alguno tiene una idea o puede arrojar ahora, vamos, para interactuar un poquito, ¿no? Si pueden adivinar, porque estoy seguro que seguramente no lo saben. De hecho, ni siquiera yo sé el valor exacto, pero yo tengo un estimado. ¿Cuántos isótopos radiactivos han sido identificados y están debidamente ordenados por el Organismo Internacional de Energía Atómica? Arrojen un valor cualquiera. Vamos, interactuemos un poquito. ¿Cuántas creen? A ver, quiero ver si están atentos. Escríbanlo en el chat, un número que consideren. Yo les voy a decir si es más o menos. 1000. Más de 1000. Así que quien dijo 89 tiene que ir más arriba. 2000. De hecho, sí, ya tenemos un número ya. Lisbeth, felicitaciones, Lucero. Son aproximadamente 2000 isótopos radiactivos, pueden ser más, pueden ser menos, que han sido identificados por el Organismo de Energía Atómica. Y, pero esa información, yo recuerdo cuando estuve en una reunión del Organismo de Energía Atómica, me interesó mucho el saber que había aproximadamente 2000 isótopos radiactivos identificados.
Y yo les pregunté a ellos cómo podía obtener yo esa información, porque me interesa a mí conocerlo, ¿no? Saber qué fuentes son, cuáles son sus características y por ahí ver sus usos. Y me dijeron que esa información está restringida. Es información que tiene el organismo de energía atómica, pero solamente está compartida para ciertas personas de cada país que son contrapartes de un proyecto, ¿no? O sea, hay en Perú creo que hay dos o tres personas, nada más, que tienen acceso a esa información. Así que bueno, si en algún momento yo formo parte de ese grupo de colaboración con el organismo, entonces ya podré tener acceso a esa información. Pero seguramente me van a decir que no la comparto. Pero es para conocimiento de ustedes, ¿no? Aproximadamente 2000. Entonces, sigamos acá. Gracias por su interacción. El primer cuadrito habla acerca de las fuentes radiactivas. El segundo cuadro habla acerca de lo que sale de dichas fuentes radiactivas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una fuente y ésta empieza a emitir al ambiente toda la radiación, ya esa emisión de radiaciones tiene algunas características que son cuantificables. Entonces, ahí aparecen magnitudes como el flujo, la fluencia o la tasa de fluencia y también, otra vez, aquí hay un montón de magnitudes, no son tres, quizás sean 30 o más, ¿de acuerdo? Pero estas magnitudes sirven para poder cuantificar el haz de radiación que emite una fuente. Con haz me refiero a cuando tenemos una linterna y la prendemos, lo que sale es un haz de luz. Entonces, de manera similar, cuando tenemos una fuente y sale la radiación, ¿cómo cuantificamos ese haz de radiación? Utilizando las magnitudes radiométricas. Luego, cuando esa radiación ingresa a un material, ¿de acuerdo? Entonces, allí, en esa interacción, aparecen nuevas magnitudes. ¿Bien? Porque la física tiene muchos peros. ¿Qué pasa si es una fuente electromagnética, la radiación es electromagnética, si la radiación son partículas, si esas partículas tienen carga, si no tienen carga, si tienen una masa grande, si tienen masa pequeña, si la carga es positiva, si la carga es negativa, si el material que lo está recibiendo tiene una alta densidad, baja densidad, si es sólido, líquido, gaseoso? Hay una infinidad de preguntas que la física se hace para poder medir esa interacción. Allí nace el tercer recuadro, las magnitudes de interacción. ¿Bien? ¿De la interacción entre quién? Entre la radiación, que la he caracterizado con el segundo cuadro, y el material que está recibiendo dicha radiación. Pero sin tomar en cuenta aspectos biológicos. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos secciones eficaces, coeficientes de atenuación, coeficientes de transferencia y demás. Aquí hay un montón. Creo que tranquilamente en esta lista podrían haber 60 magnitudes distintas. Tranquilamente. Ahora, ¿qué sigue? ¿De dónde nace el cuarto cuadro entonces? Nace acerca de la consecuencia de dicha interacción. ¿De acuerdo? En el tercer cuadro era cómo interactuaba. En el cuarto cuadro habla acerca de cuál es la consecuencia de dicha interacción. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la dosis, ¿no? La dosis, o sea, la radiación al incidir sobre un material va a dejar su energía y esa energía en relación a la masa que recibe dicha energía, eso se llama dosis, ¿de acuerdo? Dosis. Entonces aquí aparecen algunos tipos de dosis como la dosis absorbida, el kerma, la exposición y demás. Aquí no son muchas, deben ser como unas 6, 7 magnitudes. ¿Bien? Entonces, estas magnitudes hablan acerca de las consecuencias de la interacción de la radiación en un material. Aquí, en estas magnitudes son las que empiezan a ser de mayor utilidad en el mundo práctico. Ya les voy a explicar, al terminar este capítulo, dónde se utiliza, por ejemplo, la dosis absorbida. De un modo simple, ¿no? ¿Dónde se puede utilizar? Pero ya, estas son magnitudes muy útiles que se utilizan, por ejemplo, en laboratorios de calibración para poder medir la interacción de una radiación en un determinado material, como puede ser un detector de radiación especializado, puede ser una muestra biológica y demás. Ahora, ¿cómo utilizamos esto para poder saber cuánta radiación recibió una persona? Esa es la pregunta del millón, porque hasta aquí
podríamos hacer las mediciones en sistemas electrónicos diseñados para poder cuantificar la radiación. Pero, ¿y si queremos saber cuánto es la radiación que se deposita en el ser humano, en el cuerpo humano, en un cuerpo biológico? ¿Cómo hacemos? Bien, teóricamente, teóricamente se utilizan las magnitudes de protección. Estas magnitudes se dice que son teóricas porque en el papel explican eh, paso a paso, ¿de acuerdo? Explican paso a paso la forma de conseguir la dosis total y la dosis primero en cada órgano de nuestro cuerpo, tomando en cuenta el tipo de radiación, tomando en cuenta la sensibilidad del cuerpo humano y demás, toman eso en cuenta, hacen un modelo y pueden ellos obtener teóricamente cuánto es la dosis que recibe el cuerpo humano. Pero esto es teórico. Ya les voy a explicar un poquito por qué digo teórico. En la realidad no podemos medir esto. En la realidad tenemos que usar artificios, herramientas que nos ayuden a poder estimar estos valores. Y de ahí nacen lo que se conoce como magnitudes operacionales. Las magnitudes operacionales lo que utilizan son, como les comento, herramientas. Algunas herramientas son las que están aquí. Estas figuritas que ustedes pueden ver se conocen como fantomas. Ya les voy a explicar cómo es un fantoma, inclusive tengo imágenes de cómo son los fantomas. Pero usan muchas herramientas, entre ellas fantomas para poder simular un cuerpo humano. ¿Bien? Y de esa manera se pueden hacer mediciones reales. ¿De acuerdo? Se hacen mediciones reales que intentan estimar los valores reales que están acá. ¿Bien? Para poder hacer la transformación de una magnitud medible a una magnitud que no se puede medir, hay toda una ciencia que se resume en el uso de coeficientes. Hay coeficientes que te permiten poder pasar de un lado hacia el otro, o de aquí hacia aquí, o de este lado hacia este otro cuadro, ¿no? Son coeficientes, son valores que son medidos en laboratorios, son estimados mediante software y sirven. ¿De acuerdo? Es la mejor solución que tenemos. No es la real, pero es lo mejor que tenemos y funciona, que eso es lo importante. ¿Bien? ¿Cómo medimos la radiación? A ver, si queremos saber cuánta radiación hay en nuestro cuerpo, primero necesitamos medirlo en un dispositivo que pueda detectar la radiación. Sabemos que la radiación no se puede detectar con los sentidos. No podemos verlo, no podemos oírlo, no podemos saborearlo, no podemos palparlo. Solamente sentimos el efecto cuando ya es muy tarde, ¿no? Cuando ya empiezan a aparecer los efectos determinísticos y demás, que ustedes van a ver mañana. Pero nadie quiere llegar a ese nivel, nadie quiere llegar a ese extremo. Necesitamos darnos cuenta, antes de que podamos estar en peligro nuestra salud, necesitamos poder saber si estamos en un lugar seguro o en un lugar en el cual hay mucha radiación, más de la tolerable. Para eso utilizamos detectores, ¿no? Y detectores de radiación disponibles hay un montón. Probablemente un tipo de detector que todos los que trabajan en sede central han visto son las vans, ¿no? Los vehículos, los famosos MDS, los detectores de radiación. No sé si se han preguntado qué es exactamente lo que mide ese camión o esa van. ¿Será lo que mide este camión igual, por ejemplo, a lo que detecta un monitor de radiación común y corriente que utilizamos en los laboratorios? Aquellos que somos de personal técnico, alguna vez habremos usado un monitor de radiación. Hay muchos digitales, analógicos, pero al final de cuentas, más o menos todos miden lo mismo. O quienes trabajan en la planta de producción de radioisótopos, que creo que hay algunos en esta charla, habrán seguramente utilizado este tipo de dosímetros digitales. O los que trabajamos también con fuentes radiactivas, usamos dosímetros personales, que son unos dispositivos que se ponen a la altura de nuestro pecho, al lado izquierdo, como si fuese una insignia del colegio, y que si ya más de uno quizás se habrá dado cuenta, dentro de todos los dosímetros que yo he puesto en esta figura, hay uno que es igual al que utilizamos en el IPEN, y solo uno, ¿no? No sé si alguno se ha dado cuenta. Este sistema que está acá. Este es el dosímetro personal que utilizamos en IPEN y no es el único. Miren, hay un montón y todos funcionan.
¿de acuerdo? Más o menos todos tienen tecnologías similares. Aquí, por ejemplo, les pongo un diagrama de un dosímetro personal de la marca Panasonic y otro dosímetro personal de la marca Harshau. El que tenemos en IPEN es de la marca Harshau. Hay otras empresas privadas en el Perú que utilizan tecnología o dosímetros de tecnología Panasonic para hacer la cuantificación de la radiación en personas. Me parece que aquí también estoy viendo alguno, no voy a decir cuál, pero he visto alguno por aquí que utiliza una empresa privada y lo he visto yo cuando he visitado algunas empresas. Otro tipo de detector es este que está aquí. Este es un contador de pies y manos. Es un detector en el cual las personas que han estado en un sitio en el cual podrían tener contaminación radiactiva en su cuerpo, apoyan sus pies en esta zona, apoyan sus manos dentro de estos espacios y se hace la cuantificación de la cantidad de, de radiación presente en las extremidades. Esto se conoce como contador de cuerpo entero o contador de pies y manos, me parece que le llaman. Creo que hay uno, o por lo menos uno, en la planta de producción de radioisótopos y no estoy seguro si habrá alguno en el reactor nuclear. Pero en la planta de producción sí hay. También he trabajado con este tipo de equipos en el Hospital Negreiros, me parece, en el que también hay un detector de ese tipo en el ciclotrón. ¿Sí? Y hay otro tipo de detectores como la mochila detectora que utilizamos, lo que trabajamos en Senaer para poder hacer descarte de presencia de material radiactivo en un lugar en el que se va a realizar un evento público masivo, con mucha gente. Utilizamos este tipo de detectores. Todos los detectores que he visto aquí miden lo mismo, sirven para lo mismo. La respuesta es no. O sea, en principio sí, porque todos quieren medir la radiación, pero lo que buscan no es lo mismo. Lo que detectan no es lo mismo. Si tuviésemos una misma fuente radiactiva, y la ponemos en la van, habrá una respuesta. Si la ponemos en este detector, va a haber otra respuesta, otros valores, otras unidades. Si la ponemos en este detector, también otros valores, otras unidades. Entonces, todas van a servir para cosas distintas. ¿Sí? Vamos a partir entonces que la complicación que tenemos nosotros para poder medir la radiación en un cuerpo humano radica en el que el cuerpo humano es muy complejo. Medir la radiación, por ejemplo, en aire es bastante sencilla. De hecho, los detectores de radiación lo hacen. Lo hacen con muy buenas prestaciones. Miden la radiación en un pequeño espacio de aire, miden la corriente que se genera y se cuantifica. Es muy sencillo. Se puede medir la radiación en agua, se puede medir la radiación en muchos elementos, pero el cuerpo humano es difícil porque es un sistema tremendamente complejo. Solamente partiendo desde el hecho de que la persona tiene en distintas partes del cuerpo distintos tipos de células, ya hace muy compleja la situación. Porque una célula como tal es un sistema bastante complejo. Esto es solamente un trocito de lo que van a ver el día lunes, me parece, con la parte de biología, ¿sí? Pero igual traigo esta colación para explicar un poco mi punto, ¿no? De la complejidad en medir la radiación en una persona. No es lo mismo medir la radiación en el pulmón que medir la radiación en un hígado o medir la radiación en el cerebro. No es lo mismo. Las células que componen dicho órgano son muy distintos. El efecto de la radiación también va a ser distinta. De hecho, hay una tablita que vamos a ver un poco más adelante que intenta simplificar este gran problema y lo consigue más o menos bien. ¿Eh? Entonces, tomemos una célula, cualquiera de las que están acá. ¿Cómo está compuesta una célula? Está compuesta por un núcleo que contiene la carga genética, básicamente el ADN, y externamente al núcleo tiene pues agua, ¿no? Básicamente es agua. Tiene más cosas, pero agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Cuando la radiación haga efecto dentro de este sistema complejo, va a generar daño a la cadena de ADN. Ese daño puede ser simple, puede ser doble, y dependiendo de cuál sea la situación,
puede ser reparable o puede ser no reparable. ¿Bien? Ojo, eso lo van a ver bien el día lunes. La cosa es que la célula se puede dañar si recibe demasiada radiación. Y si recibe mucha radiación, la célula deja de servir, deja de funcionar y bueno, pasan un montón de problemas. ¿Bien? Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, medir la radiación o medir la dosis en una persona se acompleja no solamente, o se vuelve más complejo no solamente porque el sistema, nuestro órgano, o perdón, nuestro cuerpo es complejo como tal, sino porque los distintos tipos de radiación hacen también efectos distintos. ¿Bien? Aquí lo que les he querido mostrar es un pequeño trozo de ADN. Fíjense, este sistema que está acá, que se llama histona, ¿no? Que es un cromosoma, ¿bien? Entonces, este sistema lo he llevado aquí, están empaquetados. ¿Y qué pasa cuando pasa una radiación como por ejemplo la radiación beta? La radiación beta, como tiene una gran capacidad de poder atravesar la materia y tiene una masa pequeña y suele ser de energía pequeña también, entonces suele producir ionizaciones con una baja densidad. En cambio, partículas como las alfas tienen una capacidad de hacer un montón de ionizaciones en su camino, haciendo que aquí, evidentemente, las partículas alfa hagan muchísimo más daño que las partículas beta. Esto, por ejemplo, no sucede en agua, porque el agua es un sistema mucho más complejo. ¿Bien? Entonces, espero que haya quedado claro mi punto en el que medir la dosis en una persona es muy complejo. ¿Cómo se ha intentado solucionar ese problema? ¿Cómo se ha intentado conseguir medir la dosis en una persona? Una de las formas es utilizando fantomas. En este caso, lo que ustedes están viendo son modelos de software. ¿Bien? Todos estos son modelos hechos en software. Algunos son bueno, son desarrollados de manera estándar. ¿Bien? Me olvidé poner aquí cuáles son los orígenes de los estándares. No me acuerdo cuáles eran, pero entiendan que son modelos certificados, por así decirlo. Son modelos validados, ¿bien? Que se utilizan en muchos laboratorios alrededor del mundo para poder hacer trabajos de simulación. Por eso es que ustedes los ven bastante complejos. Bien. Eh, y también tenemos ayuda de fantomas antropomorfos, ¿no? No solamente modelos matemáticos que sirven para poder hacer simulaciones en programas que no sé si alguna vez habrán escuchado de la palabra software Monte Carlo. El Monte Carlo es básicamente un código que usa la probabilidad como fundamento para poder simular interacciones y poder obtener datos estadísticos. No sé si se entiende lo que digo. Y este software Monte Carlo sirve para un montón de cosas, desde la economía, pasando eh, por uso en radiaciones ionizantes, pasando por inteligencia artificial y un montón de cosas más. Bien. De hecho, Monte Carlo es la base para desarrollar software que se utilizan en centros de salud para poder hacer modelamientos y simulaciones de dosis, ¿no? Ahí hay software que ya se me fueron los nombres, pero bueno, se utilizan en centros de salud para dosimetría, ¿no? Penélope me parece que se llama uno de esos softwares. También se utilizan fantomas físicos. Este, por ejemplo, es un fantoma llamado Alderson, ¿sí? Que tiene su versión masculina y también tiene su versión femenina. ¿Bien? Son utilizados en laboratorios para poder hacer mediciones, justamente utilizando sistemas más parecidos a un ser humano, ¿no? Se pueden utilizar para poder hacer simulaciones de accidentes, para hacer investigaciones y demás, ¿no? Este es otro modelo de maniquí también. También es un Alderson, ¿sí? Solamente que está con un color distinto. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de estos maniquís? Dentro de estos maniquís hay un montón de ranuras. Hay un montón de espacios donde se puede poner ciertos materiales. ¿Qué materiales? Como estas pastillitas que ustedes pueden ver acá. Estas pastillitas que ustedes ven son detectores de radiación. Muy similares, estas pastillas son
a las que se ponen dentro de los dosímetros personales. Estos dosímetros, para poder detectar la radiación, tienen unos cristales, unos materiales que son sensibles a la radiación y que se ponen en un arreglo, pueden ser de 4, pueden ser de 6, puede ser inclusive de 8. Eh, esos cristales almacenan la información y nos permiten a nosotros poder saber cuánta dosis recibió. Esos mismos cristales se pueden poner dentro de este fantoma y se pueden hacer mediciones o sea, se le irradia a estos maniquís utilizando una fuente radiactiva y se pueden hacer mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que no podemos hacer con una persona real. Para poder saber cuánta dosis recibió una persona que trabajó, digamos, en la planta de producción de radioisótopos, para saber la dosis, digamos, más real posible, de la dosis que absorbió su cuerpo, producto que trabajó con yodo y, bueno, estuvo un importante tiempo expuesto, sería poner dentro del cuerpo de esa persona estos cristalcitos y luego sacarlos de la persona una vez que se irradió y llevarlos a medir a un sistema. Pero no vamos a hacer eso, no hay manera. ¿Bien? Con los fantomas sí se puede, con una persona real no. Entonces, ¿qué podemos hacer? La solución es justamente todo lo que se realiza en un laboratorio de dosimetría. ¿Bien? ¿Qué se hace en un laboratorio de dosimetría? Primero, definir las magnitudes que vamos a utilizar. La primera magnitud, que les puedo explicar a ustedes sin hacer esto demasiado complejo, es la dosis absorbida. La dosis absorbida es un concepto muy sencillo. Es simplemente, tengo yo una masa, imagínense ustedes un pollo aquí que yo tengo en la mano, ¿de acuerdo? Tengo un pollo, llega la radiación y como este cuerpo tiene una masa, parte de la radiación que incida va a depositarse en el cuerpo, como, bueno, la energía que transporta, mejor dicho, se va a depositar en la masa y parte de la radiación se va a ir. La radiación que se va no cuenta. A mí lo que me importa es la radiación que quedó adentro, que transformó, que produjo ionizaciones. Entonces, esas ionizaciones significan dosis. Si yo fuera capaz de medir cuánta dosis absorbió, cuánta energía absorbió el, en la masa y la divido entre la masa del material, esa relación entre energía absorbida y la masa, esa división se conoce como dosis y se llama dosis absorbida. Es una magnitud muy importante y ahora les voy a explicar en breve dónde se utiliza. ¿Bien? Luego podemos variar esa dosis en el tiempo y llamarla tasa de dosis absorbida, simplemente derivando respecto al tiempo. O sea, cómo cambia respecto al tiempo. Nada más. ¿Bien? Esta información, por ejemplo, que les muestro, se puede revisar en el documento de la ICRU, reporte 85 del 2011, ¿no? Con este título, ¿bien? Para que entiendan que no me lo estoy inventando. ¿Dónde utilizamos la dosis absorbida? Porque esto es lo que a ustedes seguramente más les va a interesar. Cuando nosotros realizamos irradiación en materiales, nosotros la cantidad de radiación que absorbe ese material la medimos como dosis absorbida o la llamamos simplemente dosis y no nos hacemos problemas. Todos los que estamos en el mundo técnico entendemos. Los alimentos que se van a exportar tienen que ser irradiados para bajar la carga bacteriana de la misma, de tal manera que sea viable su exportación. ¿Bien? Entonces, estos alimentos, y no solo alimentos, también herramientas quirúrgicas, insumos de algunos tipos, principalmente fármacos y demás, ¿de acuerdo? Muchos elementos son llevados a facilidades de irradiación. Quizás algunos han escuchado hablar de Senasa, que tiene su irradiador gamma, o se me olvida el nombre de cómo se llama el irradiador que está cerca al mercado de Santa Anita. PIMU, me parece, planta de irradiación multipropósito. ¿No? Creo que el nombre es PIMU. También es una facilidad de irradiación en la cual tenemos una fuente radiactiva muy intensa, categorizada como extremadamente peligrosa, ¿de acuerdo? Que está inmersa en una piscina de agua
con algunas características técnicas que facilitan el blindaje de la radiación. Y aquí, cuando esta fuente radiactiva sale, se eleva hasta el nivel de la tierra, nivel del suelo, los productos entran, pasan por un caminito, un laberinto, reciben toda la radiación que tienen que recibir y finalmente salen. ¿Bien? Entonces, la magnitud que se utiliza para cuantificar la cantidad de dosis que recibe estos productos es la dosis absorbida y se mide en grays. Si ustedes se fijan aquí, esta parte no lo resalté, esta magnitud tiene como unidad el gray. Un gray, 10 gray, 100 gray, dependiendo de lo que se necesite para el tipo de producto. ¿Bien? Todas esas cantidades de dosis absorbida, 100 gray y demás, para un humano es letal. ¿Perdón? Por eso también es que este tipo de fuentes se caracterizan como extremadamente peligrosas. Ojo, tenemos extremadamente peligrosa, muy peligrosa, peligrosa y bueno, la última no me acuerdo, pero bueno, pero es ya que significa que es, mm, no es de un riesgo latente, ¿no? Otra actividad donde se utilice, por mencionar alguna que les puede interesar a ustedes, la irradiación en sangre. Esta imagen que les muestro acá me parece que es del INEM. O sea, ellos, al igual que también acá en sede central, perdón, en Warangal, tenemos también un sistema de irradiación de muestras biológicas que utiliza una fuente de cesio, si mal no recuerdo, que está en el primer piso del edificio del CNPR. ¿Sí? El INEM también tiene uno de estos equipos en los cuales se ponen aquí recipientes que contienen sangre, se irradian y de esa manera se consigue, bueno, es para propósitos de uso médico. Bien, no me quiero meter en eso porque no es mi rama. Otro uso de la dosis absorbida son las irradiaciones médicas. Cuando una persona está recibiendo tratamiento médico utilizando radiación, por ejemplo, para tratar cáncer, a eso llamamos como radioterapia. ¿Bien? Esta radioterapia se puede dividir en teleterapia y en braquiterapia. La teleterapia es lo que ustedes están viendo aquí. Tenemos una fuente radiactiva que va a irradiar externamente a un cuerpo. Esto se conoce como teleterapia. La braquiterapia es simplemente que la fuente radiactiva es mucho menos intensa y se va a insertar o va a estar inmersa dentro de un alambre, por ejemplo, y eso se ingresa al cuerpo. ¿De acuerdo? Braqui es un término que etimológicamente significa cercano. ¿Bien? En cambio, tele significa lejano. Entonces, de ahí ustedes entienden lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, la fuente radiactiva es externa, irradia al cuerpo y esta persona recibe una dosis. Esa dosis que recibe la persona se mide en unidades de dosis absorbida, que es el Gray. No se mide en los parámetros que, por ejemplo, hace un monitor de radiación. Y ya les voy a explicar por qué más adelante, ¿sí? Y por último, los accidentes. Lo último, pero no menos importante, los accidentes con materiales radiactivos que han significado, perdonen por la imagen, es un poco cruda, pero es la que encontré. Los accidentes con materiales radiactivos que han habido y que son de estudio a nivel global, en Perú, por ejemplo, y Anango, y de ahí sale la foto que les estoy mostrando, pero hay muchas más, muchas fotos más, muchos accidentes más. La cuantificación de la dosis que absorbe una persona producto de un accidente, en la cual ya hablamos de superación de niveles umbrales para que aparezcan efectos determinísticos, eso lo van a ver el lunes. Esa cuantificación se hace en unidades de Gray. La magnitud utilizada es dosis absorbida. ¿Bien? Situaciones de accidente, aplicaciones médicas, aplicaciones industriales. ¿Bien? Por mencionar algunas, seguramente hay más, pero no lo recordé y no lo he puesto aquí. Dejemos a un lado el tema de las aplicaciones en industria y accidentes y medicina. Vayamos al día a día, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos medir la cantidad de radiación que absorbe una persona, producto del trabajo rutinario, allí la cosa se hace muy distinta, ¿de acuerdo? Porque como hablamos acerca de radiación de baja
baja intensidad, hablamos de bajas cantidades de dosis, porque cuando trabajamos de forma rutinaria esperamos recibir bajas dosis, obvio. Entonces, las unidades que utilizamos son muy específicas. La primera son más, pero la primera que les voy a comentar un poquito se denomina dosis equivalente. ¿Bien? Esta es una unidad que se utiliza para poder medir cuánta radiación recibió un órgano del cuerpo. ¿De acuerdo? Un órgano del cuerpo. Matemáticamente se expresa de esta forma, ¿sí? En la que la dosis equivalente es el término que está aquí. Esto que está acá es la dosis absorbida, como si fuese un material cualquiera del cuerpo. Pero, como en el cuerpo humano la interacción de la radiación varía dependiendo del tipo de radiación, se le agrega un parámetro más, que es lo que está aquí, este W sub R, que es un parámetro de calidad de radiación. ¿Bien? Este parámetro, para no hacerlo muy complejo, simplemente es una especie de factor de peso o un factor que nos va a indicar a nosotros cuán dañino es un tipo de radiación. Si tenemos fotones, rayos X, rayos gamma, tenemos electrones, tenemos protones, tenemos alfas, tenemos neutrones y demás, todos los tipos de radiación van a tener distinto tipo de efecto en una persona. Por lo que les dije hace un rato, los distintos tipos de radiación en el ser humano afectan de forma distinta. Para poder cuantificar esta diferencia de interacción de uno con otro, es que existe esto, el factor de ponderación del tipo de radiación. ¿Qué hace este factor? Le da un número que parte del 1, está normalizado en 1 para fotones, y para otros tipos de radiaciones que son más peligrosas les da un valor más alto. Lo que hace esto es aumentar, si se fijan, es aumentar el valor de la dosis absorbida, porque no es lo mismo irradiar sobre una masa inerte, aire, agua, lo que tú quieras, no es lo mismo que irradiar a una persona, a un órgano. El efecto biológico es distinto. Entonces, la primera corrección que se hace es tomar en cuenta que los distintos tipos de radiación hacen diferente tipo de daño, ¿de acuerdo? Y si se fijan, como todos estos valores son mayores que 1, este valor es por lo general mayor que la dosis absorbida. Ojo, aquí estamos hablando de aspectos rutinarios. Estamos hablando de dosis bajas. No hablamos de dosis tipo accidente ni aplicaciones médicas. Hablamos de dosis bajas. La dosis que recibes en tu día a día, producto de trabajar con fuentes radiactivas, como yo, o trabajar también dentro de una instalación que utiliza fuentes como ustedes, ¿eh? O como la mayoría de ustedes. Hay algunos de ustedes que sí trabajan con fuentes radiactivas. Bien, entonces, como les decía, los distintos tipos de fuentes radiactivas o de radiación van a tener efectos distintos en el cuerpo. Y por último, para no complicar esto demasiado, por último, la magnitud quizás más importante, teórica, la que hemos visto hace un momento, la dosis equivalente y la dosis efectiva que les voy a mostrar ahora, son teóricas. Funcionan muy bien en el papel. ¿Qué es la dosis efectiva? Es la dosis equivalente que tenemos en cada órgano, dosis equivalente en el corazón, dosis equivalente en el cerebro, dosis equivalente en las manos, dosis equivalente en el riñón, en el hígado, donde sea. Todas esas dosis equivalentes que ha absorbido los distintos órganos de nuestro cuerpo van a ser multiplicados por otro factor de ponderación, pero que esta vez va a tomar en cuenta la sensibilidad de cada órgano. ¿De acuerdo? Porque distintos órganos en nuestro cuerpo tienen distintas células. Como tienen distintas células, su respuesta a las radiaciones van a ser también distintas. Esta medición de la sensibilidad de un órgano es tremendamente compleja, pero para simplificarnos la vida a todos, se ha hecho una especie de cuadro que simplifica tremendamente este estudio. ¿Cuál es ese cuadro? Este documento que está acá. Este cuadrito que está en la ICRP 103. ¿De acuerdo? Aquí está el título y todo por si alguien quiere investigar un poco más. Agrupamos primero los órganos. Los agrupamos a todos
y les damos un factor dependiendo de si es más grande, es porque el órgano en cuestión es más sensible a la radiación. Y por el contrario, si es más pequeño el factor de ponderación, los órganos van a ser más resistentes o menos sensibles a la radiación. Es por la naturaleza de las células, no hay más. ¿Bien? Hay células que resisten más y células que resisten menos, ya está. Y bueno, tomando en cuenta estos dos factores, para cada órgano se puede multiplicar por su factor de ponderación, se hace una sumatoria de todos los órganos y tenemos un valor único. Este es el objetivo final de todo. Toda la dosimetría se basa en obtener este valor, la dosis efectiva, la dosis que absorbe el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Ojo, para actividades de rutina. Ojo, lo recalco mucho, ¿sí? Actividades de rutina, el día a día, el trabajo normal, el rutinal. ¿Bien? Entonces, esta dosis efectiva, como les comentaba, funciona muy bien en el papel. Es imposible de medir de forma directa. Necesitaríamos poner detectores de radiación del tamaño de un cristal o del tamaño de un átomo dentro del cuerpo de una persona. Imposible. ¿Cuál es la solución entonces? Si no se puede medir. Como ya les había mostrado hace un rato, utilizamos fantomas físicos, utilizamos fantomas de software, ¿no? Fantomas o son modelos matemáticos estandarizados. Podemos utilizarlos también, pero se utilizan con cierta técnica. Y ahora les voy a mostrar cuál es esa técnica en un momento. No sin antes recalcar algo. La dosis efectiva para aspectos rutinarios se puede estimar y en base a esas estimaciones necesitamos establecer un estándar de cuánto es la dosis efectiva que puede recibir una persona de tal manera que pueda ser considerada como dosis segura o nivel de dosis seguro. Eso es importantísimo, porque ¿cuándo decimos que una actividad es segura y cuándo decimos que una actividad no es segura? Más o menos, una probabilidad del 0,1% se considera como una actividad segura. Es decir, yo voy a hacer un trabajo X, ¿de acuerdo? Un trabajo X que tiene un nivel de riesgo. Si se hace el análisis de riesgo de ese trabajo y se encuentra que yo tengo un 10% de probabilidad de accidentarme en ese trabajo, entonces eso no es seguro. ¿De acuerdo? O sea, si yo lo hago 100 veces y de esas 100, 10 veces me voy a accidentar, ese trabajo no es seguro. ¿De acuerdo? Se denomina de alto riesgo. ¿Bien? Aumentemos la valla y ahora yo hago el trabajo 100 veces y me accidento una vez. O sea, tengo un 1% de accidentarme en esa actividad. ¿Se considera segura o insegura? Bueno, para los estándares internacionales eso es inseguro. 1% no es suficiente, tiene que ser menos. ¿No? ¿Cuánto menos? Menos es 0,1%. ¿Cuánto es 0,1% en la práctica? De 1000 veces que yo vaya a realizar una actividad, que solamente me accidente en una. ¿De acuerdo? Eso es 0,1%. Ya esa probabilidad, por debajo de eso, recién se considera una actividad como una actividad segura. ¿Bien? Esto no está en los libros de dosimetría, pero es bueno que ustedes lo entiendan, al menos un poco. Entonces, si nosotros queremos que todas las personas que trabajan con fuentes radiactivas a nivel global trabajen en una condición segura, necesitamos que la dosis represente un riesgo a esa persona menor a un 0,1%. Entonces, ¿cómo podemos saber esto del porcentaje, del 10, del 20, del 5, del 1%, del 0,1%? ¿Cómo podemos saberlo? Por eventos pasados. ¿Qué eventos? Por ejemplo, Chernobyl, Fukushima, el accidente de ¿cómo se llama? Isla de las Tres Millas y demás. ¿De acuerdo? Han habido accidentes, se han tomado datos, se han hecho seguimientos a las poblaciones y de esa manera se ha podido obtener un consenso en cuál es el nivel de riesgo respecto a la dosis que recibe una persona. Dosis bajas.
Y ese consenso ha sido aterrizado en el cuadrito que yo les estoy mostrando ahora. Este cuadrito es el resumen de todo el análisis estadístico de muchos grupos de profesionales, estudiando a muchos grupos que han sido expuestos a radiación, años de toma de datos, todo eso, un gran esfuerzo del Organismo Internacional de Energía Atómica para que se sintetice en un pequeño cuadrito. ¿Qué dice este cuadrito? Que una persona que trabaja con fuentes radiactivas, si recibe 20 milisievert como promedio en 5 años o menos, ¿de acuerdo? Si recibe como máximo, mejor dicho, si recibe como máximo 20 milisievert como promedio promedio anual en 5 años consecutivos, entonces la actividad se considera como segura, porque la probabilidad de que le ocurran efectos estocásticos, eso lo van a ver el lunes, es menor al 0.1%. Es exactamente 0.08%. Bien. Eh, si ese límite de 20 milisievert al año para personas que trabajan con fuentes radiactivas ya se considera como segura, para el público es aún más seguro, o sea, para ustedes. Porque el límite para ustedes al año ya no es 20, sino solamente 1 milisievert. 1 milisievert al año ya es el límite, así que la probabilidad de que ustedes desarrollen algún tipo de problema relacionado con fuentes radiactivas a su salud es aún mucho menor que el 0.1%. O sea, es recontra seguro, por usar una palabra coloquial, ¿no? Es muy segura. Siempre que ustedes reciban menos de 1 milisievert por hora. Todo, como les comenté ayer, todas las medidas de protección radiológica en todas las aplicaciones con fuentes radiactivas están orientadas para proteger, primero, a la persona que trabaja con las fuentes y segundo, para proteger al público y que nadie del público reciba nunca jamás más de 1 milisievert al año por fuentes radiactivas. ¿Bien? Y esto lo que está abajo es para órganos en específico, ¿no? Para el cristalino y también para las extremidades. Ojo, estos límites han ido cambiando en el tiempo, se van actualizando. Actualmente los límites de dosis son más restrictivos, o sea, son menores que estos. Pero estos son los valores que utilizamos en Perú y que son válidos y que funcionan, ¿de acuerdo? No se cambian porque funcionan y cambiarlas significaría, perdón, significaría, o no se justifica hacer el cambio, mejor dicho. Creo que esa sería la mejor forma de explicar. Ahora, hablemos un poco acerca de cómo es que nosotros podemos medir la dosis en una persona o cómo vamos a intentar medir la dosis en una persona. ¿Bien? Funciona de la siguiente manera. Las personas, ¿de acuerdo? Las personas alrededor del mundo no somos iguales. No es lo mismo un alemán de 1,90 m que un peruano de 1,60 m o 1,70 m. No es lo mismo una persona, digamos, un japonés que mide 1,70 m y pesa 50 o 40 kilos, que un peruano que también mide 1,70 m y pesa 90 kilos o 80 kilos. No es lo mismo. Conseguir una persona estándar para poder hacer una uniformización de la medición de la dosis en una persona es inviable. ¿Cuál es la solución más práctica? Simular a una persona como una esfera. Ya está, esa es la solución más práctica. Primero, necesitamos simular a una persona y que esa simulación, esa representación de una persona sea fácilmente reproducible en cualquier parte del mundo. Así es como se forma o se conoce la esfera ICRU o la esfera representativa. ¿Bien? Esa esferita tiene pues algunas características muy simpáticas. Tiene un diámetro de 30 centímetros, tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, tiene una composición que es 76.2% oxígeno, 11.1% carbono, 10.1% hidrógeno y 2.6% de nitrógeno. Quienes han estudiado química en la universidad o han atendido muy bien al colegio, reconocerán estos 4 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Son lo que conocemos como CHON, ¿no? CHON, CHON. O sea, básicamente son los elementos que conforman la vida, ¿no?
o los que dan lugar a lo que se conoce como química orgánica, o el mundo de la orgánica en general. Esa esferita, ¿de acuerdo? Que representa a una persona, que es lo mejor que podemos hacer para representar a una persona, la vamos a irradiar, ¿de acuerdo? Con un campo de radiación con ciertas características y vamos a medir la radiación a una determinada profundidad. ¿Por qué una determinada profundidad? Esto forma parte del curso intermedio o avanzado. Aquí no lo voy a explicar porque hay un tema físico allí de las interacciones, las recombinaciones, la estabilidad y bueno, no entra al caso. Pero se mide a una cierta profundidad. Bien. ¿Cómo se puede hacer eso en la práctica? Aquí tienen una esferita ICRU real que tiene una abertura dentro del cual se ponen los detectores. Entonces, así se puede hacer la medición a una determinada profundidad. Bien. Y bueno, esa medición se conoce como equivalente de dosis ambiental. ¿De acuerdo? Principalmente esta medición se hace a unos, me parece que son 10 centímetros. Bien, se hace principalmente a 10 centímetros. Y esta magnitud que está aquí es muy importante para IPEN porque es la magnitud en la cual se van a calibrar prácticamente todos los monitores de radiación, sobre todo aquellos que se utilicen para poder hacer mediciones de la radiación ambiental. Cuando ustedes vean que una persona, un operador de un monitor de radiación, está midiendo radiación en el aire o está midiendo radiación a una fuente a una determinada distancia, lo que está midiendo es esto, equivalente de dosis ambiental, porque esos monitores han sido calibrados para medir esta magnitud, porque este es el mejor estimado que tenemos, no el mejor estimado, pero es un estimado muy práctico para poder saber más o menos cuánto es la dosis efectiva que va a recibir una persona. El monitor de radiación, y eso lo tengo por acá, ¿no? El monitor de radiación que ha sido calibrado en un laboratorio de calibraciones, IPEN tiene uno y hay muchos laboratorios de calibración alrededor del mundo. Estos monitores que han sido calibrados en un laboratorio de calibración en la magnitud equivalente de dosis ambiental son las que se utilizan para poder hacer mediciones en el medio ambiente. Lo que mide este monitor, que es justamente unidades de microsievert por hora, milisievert por hora o sievert por hora, lo que mide este monitor es más o menos lo que recibiría una persona que estuviese parada justo donde está el monitor. ¿De acuerdo? Ahora les voy a dar un dato, una pregunta, y quiero que ustedes intenten responder la pregunta. La fuente radiactiva puede estar en el suelo, por ejemplo, ¿de acuerdo? O puede estar en una mesa a unos 10 centímetros, o puede estar sobre una repisa a unos 1,5 metros, 2 metros de altura. No importa, ¿de acuerdo? No importa dónde esté la fuente. La medición con este monitor se hace siempre a 1 metro de altura. Esto seguramente varios técnicos no lo sabían. La medición se hace 1 metro de altura. No se hace al piso, no se hace a la altura de la cabeza. Mi pregunta es, sobre todo para los técnicos, ¿eh? Hay algunos técnicos aquí. ¿Por qué creen que la medición con el monitor de radiación se tiene que realizar a 1 metro? Escríbanlo en el chat. A ver, intenten adivinar. Les voy a dar poco tiempo para que ustedes, es bastante lógica la respuesta. Yo no la sabía hasta hace poco, ¿eh? No se culpen si no lo saben. A ver, Erich, te he visto por ahí respondiendo. Me parece que también, aquí tenemos aquí, voy a llamar por nombre, ¿ah? Porque hay varios técnicos acá. Los administrativos están salvados, no se preocupen. Yo, no hay ningún problema. Tenemos a Erich, tenemos a Lisbeth, quizás puedas también intentar responder la pregunta. A Lucero me refiero. Betty también, trabajas en el área técnica.
A ver, ¿quién más está por acá? ¿Nada? Yo le voy a responder la pregunta, entonces no se preocupe. A ver, muy bien. Para proteger a la persona, sí. O sea, es correcto. La medición se hace para proteger a la persona. Pero la pregunta en específico es, ¿por qué la medición tiene que hacerse a 1 metro de altura del suelo? Esa es la pregunta. La medición siempre la vamos a hacer para proteger a las personas. Está perfecto ese lado. Sino que la pregunta era un poquito más técnica. Bien, la voy a responder porque de repente no la van a sacar. El cuerpo humano tiene una geometría, ¿no es cierto? A ver, tengo una otra. Para la medición en gónadas, tiene lógica, pero es incorrecta. Pero tiene lógica tu respuesta. Bien, es lógica. Voy a dar la respuesta correcta. Bien, pero gracias por tu intento. ¿Alguien más se quiere animar? Parte sensible del cuerpo. Puede ser, pero no. Porque se tiene que simular el torso del cuerpo. Se va acercando. Te vas acercando, Diego. Te acercas, pero no es la respuesta fina. Estrictamente hablando, no es. Pero vas bien, vas bien. Está tibio. A ver, les voy a dar un minutito más, a ver, para que intenten responderla. Les voy a dar una pista. El cuerpo humano tiene una forma, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer una medición que representa lo que recibe todo mi cuerpo, ¿dónde tendría que poner yo el detector? ¿En qué parte de mi cuerpo? Desde el punto de vista físico, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista físico. El cuerpo tiene una distribución. Para yo poder o para poder estimar de una mejor manera cuánta radiación va a recibir una persona, la forma idónea es poner el detector en el centro de masa del cuerpo de una persona. Y el centro de masa del cuerpo de una persona es aproximadamente el ombligo. Y evidentemente para una persona que mide 1,90 m y otra persona que mide 1,50 m, su ombligo va a quedar a diferente altura. Pero para hacernos una simplificación de todo esto, se considera que está a 1 metro de altura. Y ya está. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos la medición más arriba, a la altura de nuestra cabeza, esa no es la dosis que va a recibir el centro de masa, así que la aproximación no sería la más adecuada. Si la ponemos a la altura del suelo, a la altura de nuestros pies, también, porque nuestra masa no está distribuida en el pie, está distribuida en toda nuestra altura. ¿Se entiende la idea? O sea, no es muy compleja, ¿no? O sea, espero que se haya entendido. Lo del torso estaba cerca, ¿ah? Pero es por el centro de masa de todo el cuerpo. Bien, esa es la respuesta. Pero gracias otra vez por su colaboración. Entonces, cuando se quiere hacer la medición de la actividad de la contaminación superficial, esa es otra historia, ¿bien? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que nosotros queremos es saber cuánta radiación recibiría el cuerpo entero, ¿no? Ya sabemos que, técnicamente hablando, los monitores se calibran en equivalente de dosis ambiental en un laboratorio de calibraciones, porque es la magnitud que más busca acercarse a simular un cuerpo humano a través de una esferita uniforme, una esfera que es fácilmente reproducible alrededor del mundo para todos los laboratorios de calibración. Bien. Ahora, ¿la esfera es la única manera de simular el cuerpo humano? La respuesta es que no. Si quisiésemos ser un poco más estrictos, simulando un cuerpo humano, pues podríamos usar un paralelepípedo, ¿no? Un paralelepípedo, una figura geométrica de caras paralelas, ¿no? Que es una especie de cubo, pero de forma más genérica, un paralelepípedo no tiene que ser igual las aristas, o sea, los lados, no tiene que ser uniforme, mejor dicho. Bien, es como un cubo aplastado. ¿Está bien? Entonces, este sistema también es fácilmente reproducible porque tiene unas características bien específicas. Por ejemplo, los lados del cuadrado que está hacia adelante son de 30 centímetros.
Y la profundidad o el grosor de este paralelepípedo es de 15, por eso es que no es un cubo. ¿Bien? Además, la densidad también tiene que ser 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Se acuerdan qué elemento de la naturaleza tiene 1 gramo por centímetro cúbico de densidad? ¿No? Creo que quienes hemos estudiado en ciencias sabremos que esa es la densidad del agua, ¿no? La densidad ideal, ¿no? Ya que el agua, si tiene componentes, tiene minerales y demás, no es 1 gramo por centímetro cúbico, pero bueno. Y el cuerpo humano está conformado principalmente de agua, por eso es que se hace esta aproximación, o esta simplificación, mejor dicho. Entonces, si simulamos que una persona ahora es un paralelepípedo, podemos nosotros tener una mejor aún estimación de cuál es la dosis que va a recibir una persona. Entonces, de allí nace una nueva magnitud que se utilizan para ciertos detectores de radiación, que se llama equivalente de dosis personal. Este equivalente de dosis personal, bien, sirve para poder calibrar los dosímetros personales que utilizamos nosotros en nuestro cuerpo. Tanto los que se utilizan para cuerpo entero, los dosímetros personales que se utilizan para los brazos, como es un reloj, fíjense que estos se parecen a un reloj, se utilizan entonces similar a como se utiliza un reloj en la práctica. O también dosímetros personales en forma de anillo, o sea, un dosímetro personal que se utilice tal cual se utilice un anillo y que cuando estás haciendo las prácticas, estás haciendo el trabajo, este dosímetro personal, con el detector hacia abajo, va a medir cuánta radiación recibió tus manos o tus extremidades en todo caso. ¿Está bien? Así sirve eso. Aquí también están los fantomas, fantoma de brazo, fantoma de dedo, fantoma de cuerpo. Y estos fantomas sirven justamente para que en un laboratorio se puedan hacer las calibraciones de estos detectores. Estas geometrías se utilizan en IPEN, por ejemplo, en el laboratorio secundario. Tienen estos fantomas que tienen geometrías estándar, características estándar, y se hace la calibración de los dosímetros que utilizamos durante los trabajos en el IPEN. Hablemos entonces, para terminar esta primera parte, hablemos de otra magnitud que es la contaminación superficial. La contaminación superficial no se utiliza para poder cuantificar la radiación que va a recibir una persona en su cuerpo. No, ni de chiste. Lo que la contaminación superficial lo que hace es, o sirve en todo caso, para poder determinar cuándo nos encontramos en una situación segura o cuándo estamos en una situación insegura. ¿Bien? Una situación segura es cuando no tenemos contaminación superficial en las superficies, valga la redundancia, que nos rodean. Y una condición insegura es cuando tenemos contaminación superficial por encima de cierto valor, que puede estar en las superficies alrededor o puede estar en nuestro cuerpo. Las personas de la planta de producción de radioisótopos que utilizan un traje que los cubre completamente para trabajar, pueden recibir contaminación en su traje y a la hora que salen son monitoreados y si se detecta contaminación, pues por supuesto que se tienen que descontaminar, ¿no? Esto es solamente para temas de seguridad. ¿De acuerdo? No es para un tema, otra vez, no es para medir la cantidad de dosis que va a recibir una persona. No. ¿De acuerdo? Entonces, la calibración que se hace a estos monitores no tiene nada que ver con las unidades de ciber por hora o microsievert por hora que se utilizaban en la estimación para cuerpo entero o para extremidades. Aquí, esta magnitud llamada contaminación superficial tiene una unidad llamada becquerel por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Becquerel es una unidad de actividad. Es una actividad distribuida en un área. ¿Sí? Los detectores que se utilizan para estos casos son como los que ustedes ven en la imagen. Tienen una ventana amplia para poder medir la mayor área posible, tanto cuando son detectores de mano, como para los detectores que tienen o que están hechos para medir partes del cuerpo, los pies y las manos, tal cual lo hace esta persona en esta figura, ¿correcto? Entonces, más o menos ahora cuando ustedes vean que una persona, un trabajador, tiene un detector de estas características, ya saben que lo que está midiendo es contaminación superficial. Y cuando hay un detector, como los que vimos hace un momento, que tiene otra forma, lo que está midiendo es radiación ambiental.
simulando o estimando la que recibiría una persona que esté ubicado en ese sitio. Bien, esto es más que todo para poner un poco en contexto de qué son las magnitudes. Entonces, con eso terminaríamos la primera parte de la charla del día de hoy. Vamos a hacer un descanso ahora. Como hemos terminado 10 minutos antes, ¿podemos hacer un descanso de 20 minutos? Pregunto a los organizadores del evento. ¿Podemos hacer un break de 20 minutos para poder dar tiempo a que puedan tomar todos un pequeño lunch, puedan distraerse? Perfecto, sí. Entonces, siendo las 8:21, pongamos 8:20, estamos regresando, por favor, 8:40 de la noche, ¿correcto? Igual que el día de ayer, ¿sí? Vamos a regresar a las 8:40 de la noche.